Había una mujer enterrada hasta el cuello en medio del desierto, con los labios partidos por la sed y los buitres girando sobre su cabeza. No gritaba, ya no le quedaba voz, solo esperaba que la tierra terminara de tragarla. Si estás escuchando esta historia, déjame saber en los comentarios desde qué país nos acompañas. Y si te gustan las historias de redención y justicia, regálanos un like y suscríbete. Esto apenas comienza. El sol todavía no alcanzaba su punto más cruel cuando Nashoba detuvo su caballo. El animal relinchó bajo, inquieto, moviendo las orejas hacia adelante. Algo no estaba bien. Nashoba lo sintió en el aire antes de verlo. Ese silencio pesado que solo aparece cuando la muerte anda cerca. Llevaba 3 días cabalgando solo por el desierto, alejándose de todo, de la tribu, de las miradas, de los recuerdos que lo seguían como sombras hambrientas. Hacía 2 años que vivía así. 2 años desde que enterró a su esposa y a su hija pequeña bajo un árbol, de mezquite, y decidió que el mundo ya no tenía nada que ofrecerle. Pero ese día, el mundo le ofreció algo, o más bien, le mostró algo. Nashoba entrecerró los ojos y miró hacia el valle árido que se extendía frente a él. Rocas rojas, arbustos resecos, polvo levantándose en espirales lentas con el viento. Y allá, a unos 200 metros, un círculo de buitres. No volaban alto, buscando. Volaban bajo, esperando. Nashoba apretó las riendas y guió al caballo hacia abajo, despacio. El corazón le latía con ese ritmo viejo y conocido, el que aprendió de niño cuando su padre le enseñó a rastrear. Cuando los buitres esperan así, es porque la presa todavía respira, pero no por mucho tiempo. Se acercó. Los buitres levantaron vuelo con un batir pesado de alas negras, pero no se alejaron. Solo se posaron en las rocas cercanas, observando. Pacientes. Nashoba desmontó, y entonces la vio. Una mujer, enterrada hasta el cuello en la tierra compactada del desierto. Solo su cabeza emergía del suelo, como si la tierra misma la estuviera digiriendo lentamente. Tenía el cabello oscuro pegado al cráneo por el sudor seco y la suciedad. La piel del rostro quemada por el sol, agrietada. Los labios hinchados y partidos. Los ojos cerrados. Pero respiraba. Nashoba se arrodilló frente a ella y esperó un momento, observando. Buscaba señales, trampas, emboscadas. En el desierto, nada era lo que parecía, pero solo había silencio. Y a la mujer enterrada. Se inclinó más cerca. Notó las marcas. Un moretón oscuro en la sien. Arañazos en el cuello. Sangre seca bajo la nariz. ¿Me oyes?, dijo en voz baja. Ella no respondió. Nashoba sacó su cantimplora de cuero y vertió un poco de agua sobre los labios de la mujer. El líquido resbaló por la comisura de su boca. Ella no reaccionó. Él insistió. Puso 2 dedos sobre sus labios, humedeciéndolos. Esperó. Entonces, ella tosió. Fue un sonido seco, débil, pero sus ojos se abrieron de golpe. Eran ojos, oscuros, aterrados. Lo miraron sin comprensión, como si él también fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Luego intentó hablar. Solo salió un gemido roto. «Tranquila», dijo Nashoba sin moverse. «No voy a hacerte daño». Ella trató de mover la cabeza, pero no pudo. Estaba enterrada con fuerza, comprimida, atrapada. Nashoba miró alrededor. Huellas de caballos. Varias. Huellas de botas. Alguien la había traído aquí. Alguien la había enterrado así, con cuidado brutal. No para matarla rápido, para que muriera despacio. Castigo. Él conocía ese tipo de crueldad. La había visto antes, entre hombres blancos y también entre algunos de su propia gente. Siempre había hombres que creían tener derecho sobre otros. Siempre. «Voy a sacarte», dijo. Ella cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla sucia. Nashoba comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba dura, compactada con fuerza, como si alguien hubiera pisoteado el suelo después de Mindos Choben enterrarla. Sacó su cuchillo y empezó a aflojar la tierra alrededor de su cuello, despacio, con cuidado de no lastimarla. El sol subía. El calor aumentaba. Él cavaba. Los buitres observaban. Tardó casi 1 hora en liberar sus hombros, luego su torso. Finalmente, sus brazos. Cuando pudo sacarla completamente,
La mujer cayó hacia adelante, sin fuerzas. Nashoba la sostuvo antes de que golpeara el suelo. Era joven, tal vez 25 años, delgada. Vestía los restos de un vestido simple, desgarrado y sucio. Tenía moretones por todos lados, en los brazos, en las piernas, marcas viejas y nuevas. Nashoba la cargó hasta la sombra de una roca cercana y la recostó con cuidado. Le dio agua, despacio, dejando que mojara sus labios primero. Luego, pequeños sorbos. Ella tosió, tragó, respiró hondo y finalmente habló. «Me van a encontrar», susurró con voz quebrada, «y te van a matar por esto». Nashoba no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, hacia las huellas, que se alejaban en dirección al este, hacia el pueblo. «Tal vez», dijo finalmente, «pero hoy no». Ella lo miró con esos ojos cansados, llenos de miedo y de algo más, algo que parecía sorpresa, como si no esperara que alguien la ayudara, como si ya hubiera dejado de esperar cualquier cosa buena de este mundo. Nashoba cargó a la mujer sobre su caballo y montó detrás de ella, sosteniéndola contra su pecho para que no cayera. Ella temblaba, aunque el calor era implacable. «¿Cómo te llamas?», preguntó él mientras guiaba al caballo hacia las colinas, hacia su refugio. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, fue casi un susurro. «Elara». «Nashoba», dijo él, y cabalgaron en silencio, dejando atrás el círculo de buitres decepcionados y la tierra que había intentado devorarla. Pero Nashoba sabía algo que Elara todavía no entendía. Los buitres siempre vuelven, y los hombres que la enterraron también. Capítulo 2. Sombras del pasado. El refugio de Nashoba estaba escondido entre formaciones rocosas que se alzaban como dedos retorcidos hacia el cielo. Era un lugar que solo conocían los apaches viejos, aquellos que todavía recordaban cuando estas tierras eran libres y el viento no traía olor a miedo. Una cueva poco profunda, protegida del sol y del viento. Un manantial pequeño que brotaba entre las piedras, suficiente para sobrevivir. Nada más. Nashoba desmontó y cargó a Elara hasta el interior. Ella no había dicho nada durante todo el camino. Solo temblaba, con los ojos cerrados, aferrándose a la conciencia como si fuera un hilo a punto de romperse. La recostó sobre una manta de lana que él usaba como cama. Encendió un pequeño fuego con ramas secas y puso agua a calentar en una olla de metal abollada. Elara abrió los ojos y miró alrededor. El miedo seguía ahí, vivo, palpitante. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «A salvo», respondió Nashoba sin mirarla, atizando el fuego. «Por ahora». Ella intentó sentarse, pero su cuerpo no respondió. Un gemido de dolor escapó de sus labios. «No te muevas todavía», dijo él. «Tienes el cuerpo lleno de moretones y quemaduras del sol». Nashoba mojó un trapo limpio en el agua tibia y se acercó a ella. Elara retrocedió instintivamente, presionándose contra la pared de roca. «No», dijo ella, con pánico en los ojos. «No me toques». Nashoba se detuvo. Sostuvo el trapo frente a ella, sin acercarse más. «Solo voy a limpiar tus heridas», dijo con calma. «Nada más». Ella lo miró fijamente, buscando algo en sus ojos, buscando la mentira, la trampa, el peligro. Pero solo encontró cansancio y una quietud extraña, como la de un lago profundo. Lentamente, ella asintió. Nashoba limpió la sangre seca de su rostro con cuidado. Limpió los cortes en sus brazos, las quemaduras del sol en sus hombros. Trabajaba en silencio, con manos firmes pero gentiles. Elara lo observaba. Cada movimiento, cada gesto. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, finalmente. Nashoba no respondió de inmediato. Enjuagó el trapo en el agua, que ahora estaba teñida de rojo. «Porque alguien te hizo daño», dijo. «Y yo estaba ahí. No me conoces. No necesito conocerte». Ella cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla limpia. «Deberías haberme dejado», susurró. «Hubiera sido más fácil». Nashoba dejó el trapo a un lado y la miró directamente. «¿Más fácil para quién?». Ella no respondió. Él le dio agua. Luego, un poco de caldo caliente hecho con carne seca y hierbas. Ella comió despacio, con las manos temblando, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. El silencio los envolvió mientras el fuego crepitaba suavemente. Afuera,
El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Cuando oscureció, Elara habló. No lo hizo de golpe. Las palabras salieron despacio, rotas, como fragmentos de algo que había estado guardado demasiado tiempo. Me llamaban la esposa de Garrett, dijo, mirando el fuego. Nunca solo Elara, siempre, la esposa de Garrett. Nashoba escuchaba desde el otro lado del fuego, sentado con la espalda contra la roca, el rifle descansando sobre sus piernas. Garrett era mi esposo, continuó ella, un hombre importante en el pueblo, respetado, temido, dueño de tierras, de ganado, de mí. Hizo una pausa, respiró hondo. Me casé con él cuando tenía 17 años. Mi padre murió y mi madre necesitaba dinero. Garrett pagó bien. Yo pensé que podría ser una buena esposa, que podría hacerlo funcionar. Su voz se quebró. Pero él no quería una esposa. Quería algo que pudiera romper. Nashoba no dijo nada. Solo escuchaba. Al principio eran gritos, luego empujones, luego golpes. Siempre cuando nadie miraba. Siempre con cuidado de no dejar marcas donde otros pudieran ver. Y yo no decía nada. Porque, ¿quién me iba a creer? Garrett era un hombre respetado. Y yo era solo una mujer. Elara se abrazó a sí misma, temblando. Hace 6 meses quedé embarazada. Pensé que eso cambiaría las cosas. Pensé que tal vez un hijo. Se detuvo. Las lágrimas caían ahora sin control. Pero no cambió nada. Una noche llegó borracho, furioso porque la cena estaba fría. Me golpeó, en el estómago, una y otra vez. Y yo perdí al bebé. Nashoba cerró los ojos. Sintió una presión conocida en el pecho, el mismo peso que cargaba desde hacía 2 años. Después de eso, algo en mí se rompió, dijo Elara. Dejé de hablar, dejé de comer. Garrett le dijo a la gente del pueblo que yo estaba enferma de la cabeza, que había perdido la razón, y cuando intenté escapar hace 3 días, su voz se endureció. Me atrapó, me arrastró frente a todos en el pueblo, y me acusó de deshonrar su nombre, de traer vergüenza a su casa. Dijo que yo había matado a su hijo a propósito, que era una bruja, una maldición. Elara levantó la mirada hacia Nashoba, y la gente lo creyó, porque él es Garrett, y yo no soy nadie. ¿Qué hizo?, preguntó Nashoba en voz baja. Me llevó al desierto con 4 de sus hombres. Me obligó a cavar mi propia tumba. Luego me metió dentro y comenzaron a echar tierra. Yo grité, supliqué, pero él solo sonreía. Me dijo que esta era mi purificación, que si Dios me perdonaba, alguien me encontraría. Y si no, no terminó la frase. Nashoba sintió algo viejo despertar en su interior, algo que había tratado de enterrar junto con su familia. Rabia. Rabia fría y silenciosa. Va a venir por mí, dijo Elara. Cuando sepa que alguien me sacó, va a venir, y va a matarte, a ti y a cualquiera que se interponga. Nashoba se levantó despacio y caminó hasta la entrada de la cueva. Miró hacia la oscuridad del desierto. Que venga, dijo. Elara lo miró con sorpresa. No lo entiendes. Garrett no está solo. Tiene hombres, armas, poder. Nashoba se volvió hacia ella. Sus ojos reflejaban la luz del fuego. Yo también tuve una familia, dijo. Una esposa, una hija de 6 años. Elara guardó silencio. Hace 2 años, una enfermedad llegó a nuestro campamento. Fiebre, tos. Muchos murieron. Yo estaba de cacería cuando comenzó. Cuando regresé, ya era tarde. Su voz se volvió más grave. Las encontré a ambas bajo una manta, abrazadas, todavía calientes. Acababan de morir, y yo no estuve ahí. No las protegí. No pude hacer nada. Nashoba apretó los puños. Desde entonces, he vivido solo, alejado de todos, porque pensé que si no me acercaba a nadie, no podría fallarles de nuevo. Se acercó al fuego y se sentó frente a Elara. Pero hoy te encontré, y puedo hacer algo, así que lo haré. Elara lo miró con ojos brillantes. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué arriesgar tu vida por alguien como yo? Nashoba sostuvo su mirada. Porque alguien como tú merece vivir, y alguien como él no merece ganar. El silencio los envolvió de nuevo.
Pero esta vez era diferente, menos pesado, menos solo. El ara se recostó de nuevo sobre la manta, agotada. Pero antes de cerrar los ojos dijo, «Gracias». Nashoba asintió y avivó el fuego. Afuera, el viento aullaba entre las rocas, y en algún lugar del desierto, hombres a caballo seguían un rastro. Garrett escupió en el suelo y miró el horizonte con ojos entrecerrados. El sol de la mañana golpeaba fuerte sobre su sombrero de ala ancha. Era un hombre grande, de hombros anchos y manos que habían aprendido a tomar lo que querían. Tenía 42 años, y toda una vida construida sobre el miedo ajeno. Detrás de él, 4 hombres montados esperaban sus órdenes, todos armados, todos leales, o al menos lo suficientemente pagados como para parecerlo. «¿Estás seguro de que alguien la sacó?», preguntó uno de ellos, un tipo flaco llamado Vernon, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Garrett señaló el suelo con su bota. «Mira las huellas, idiota. Alguien cavó aquí. Alguien la llevó». Vernon se inclinó sobre su montura y examinó la tierra removida donde habían enterrado a el ara 2 días atrás. Era cierto. El suelo estaba alterado, removido, y las huellas de un caballo se alejaban hacia el oeste. «Podría haber sido cualquiera», dijo otro hombre, un tipo gordo llamado Pike, un viajero, un comerciante. Garrett se volvió hacia él con una mirada que hizo que Pike tragara saliva. «No fue cualquiera», dijo Garrett. «Fue alguien que sabía lo que estaba haciendo. Mira las huellas. Son limpias, deliberadas. Alguien que conoce el desierto». Se agachó y tocó la tierra con los dedos. «Un apache», murmuró. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. «Si es un apache, Garrett, tal vez deberíamos dejarlo ir», dijo Vernon. «No queremos problemas con...» «¿Problemas?». Garrett se levantó de golpe. «Esa mujer es mía. Me pertenece. Y nadie me quita lo que es mío». Su voz resonó en el silencio del desierto. «La vamos a encontrar, y al que la haya llevado, lo vamos a colgar de un árbol. ¿Entendido?». Los hombres asintieron en silencio. Garrett montó su caballo, un semental negro y nervioso, y señaló hacia el oeste. «Sigamos el rastro». Y cabalgaron. En el refugio, Nashoba despertó antes del amanecer. No había dormido bien. Nunca lo hacía. Pero esta vez era diferente. Esta vez escuchaba cada sonido, cada crujido de rama, cada silbido del viento, buscando señales. El ara todavía dormía, acurrucada bajo la manta. Su respiración era más tranquila que la noche anterior. El color volvía lentamente a su rostro. Nashoba salió de la cueva sin hacer ruido y subió a una roca alta que le daba vista sobre el valle. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosado. Miró hacia el este. Nada todavía. Pero vendrían. Lo sabía. Bajó y revisó sus provisiones. Tenía suficiente agua para 3 días. Suficiente comida seca para una semana si racionaba bien. Municiones para el rifle. Flechas para el arco. Su cuchillo. Pero no era suficiente para enfrentar a 5 hombres armados en campo abierto. Necesitaba un plan. Cuando regresó a la cueva, el ara estaba despierta, sentada con la espalda contra la pared de roca, mirando el fuego que se había reducido a brasas. «Buenos días», dijo ella con voz suave. Nashoba asintió y avivó el fuego. «¿Cómo te sientes?». «Mejor», respondió ella. «Todavía me duele todo, pero mejor». Él preparó un té de hierbas y se lo dio. Ella lo aceptó con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante. «Ayer dijiste que vendrían», dijo Nashoba. «¿Cuántos hombres tiene Garrett?». El ara bebió un sorbo antes de responder. 4 que siempre están con él. Vernon, Pike, Thomas y un hombre joven que todos llaman Kid. Todos armados. Todos. Peligrosos. ¿Qué tan buenos son?». El ara lo pensó. Vernon es el más listo. Pike es brutal pero lento. Thomas es bueno con el rifle. Kid es joven y trata de impresionar a Garrett. Hacen cosas estúpidas para probarse. Nashoba asintió, memorizando la información. ¿Y Garrett? El ara apretó la taza entre sus manos. Garrett es diferente. No es rápido ni particularmente hábil, pero es implacable. Cuando quiere algo, no para hasta conseguirlo. No importa cuánto tiempo tome.
No importa a quién tenga que destruir. Miró a Nashoba con preocupación. No va a parar. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nashoba la miró. Notó el cambio en sus palabras. Ya no decía tú, decía nosotros. Vamos a movernos, dijo. Este lugar es bueno, pero si encuentran el rastro, quedamos atrapados. Conozco otro lugar, más profundo en el territorio apache, un cañón sagrado. Ahí podemos defendernos mejor. ¿Cuándo? Hoy, al mediodía, cuando el calor sea más fuerte y sus caballos estén cansados. Tendremos ventaja. El ara asintió. Luego, después de una pausa, preguntó, ¿puedo ayudar? Nashoba la estudió. Ella sostuvo su mirada. Ya no había solo miedo en esos ojos. Había algo más. Determinación. Sí, dijo él. Puedes ayudar. Pasaron la mañana preparándose. Nashoba le enseñó a Elara cómo borrar huellas con ramas, cómo mover piedras para crear falsas pistas, cómo escuchar el desierto. Ella aprendía rápido, y por primera vez en mucho tiempo, Nashoba sintió algo parecido a compañía. Mientras empacaban las provisiones, Elara habló. Anoche dijiste que tenías una hija. Nashoba se detuvo. No esperaba que ella tocara ese tema. Sí. ¿Cómo se llamaba? Él guardó silencio un momento. Luego respondió. Kimi. Significa secreto en apache. Es un nombre hermoso. Era una niña hermosa. Elara se acercó un poco. ¿Puedo preguntar cómo era? Nashoba cerró los ojos. La imagen vino a él como siempre lo hacía. Nítida, dolorosa, pequeña, de ojos grandes y curiosos. Le gustaba trepar a los árboles aunque su madre le dijera que no. Se reía cuando llovía. Decía que la lluvia era el cielo jugando. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Tenía 6 años. Todavía aprendía a montar. Yo le había prometido que cuando cumpliera 7, le daría su propio caballo. Lo siento, dijo Elara suavemente. Nashoba abrió los ojos y la miró. Yo también siento lo que te pasó. A ti y a tu bebé. Elara asintió. Las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez las contuvo. ¿Crees que hay algo después? Preguntó ella. ¿Después de morir? Nashoba miró hacia el cielo, donde un halcón volaba en círculos lentos. Mi pueblo cree que los espíritus de los que amamos nunca se van del todo, que viven en el viento, en las montañas, en el agua, que nos cuidan. ¿Tú lo crees? Él la miró de nuevo. Quiero creerlo. Elara sonrió levemente. Era la primera vez que Nashoba la veía sonreír. Yo también. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, dejaron el refugio. Nashoba borró las huellas lo mejor que pudo y dejó señales falsas que apuntaban hacia el norte. Luego, cargó las provisiones en su caballo y ayudó a Elara a montar. Ella todavía estaba débil, pero podía sostenerse. Cabalgaron hacia el oeste, siguiendo un camino que solo Nashoba conocía. Un camino entre rocas y cañones que los hombres blancos rara vez se atrevían a explorar. Mientras avanzaban, Elara preguntó, ¿cómo se llama el lugar al que vamos? En apache, lo llamamos Tseku Hatso, el Cañón Blanco. Es un lugar sagrado. Mis antepasados hacían ceremonias ahí. ¿Es seguro? Nashoba no respondió de inmediato. Es defendible, dijo finalmente. Y eso es lo que necesitamos ahora. Cabalgaron en silencio durante horas. El paisaje cambiaba gradualmente. Las rocas se volvían más altas, más blancas, el aire más fresco. Cuando el sol comenzó a descender, llegaron a la entrada del cañón. Era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara un caballo. Las paredes se alzaban a ambos, lados como guardianes de piedra. Nashoba desmontó y ayudó a Elara a bajar. Ella miró alrededor, asombrada. «Es hermoso», susurró. Y lo era. La luz del atardecer se filtraba entre las paredes blancas del cañón, creando patrones de sombra y luz que parecían danzar. Nashoba guió el caballo hacia el interior. El cañón se abría en una pequeña explanada rodeada de paredes altas. Había un manantial que formaba un pequeño estanque de agua clara. Árboles retorcidos crecían en los bordes. «Aquí», dijo Nashoba. «Aquí nos quedaremos». Comenzó a preparar un campamento mientras Elara descansaba junto al agua.
Ella metió las manos en el estanque y se lavó la cara. El agua estaba fría y limpia. Por primera vez en días sintió algo parecido a la paz. Pero esa paz no duraría mucho, porque mientras el sol se ocultaba tras las montañas, 5 hombres a caballo encontraban el refugio abandonado. Y Garrett, de pie entre las cenizas frías del fuego, sonreía. «La encontramos», dijo. «Y ahora vamos a terminar esto». La noche cayó sobre el cañón blanco como una manta pesada. Nashoba encendió un pequeño fuego, lo suficientemente bajo como para no llamar la atención desde lejos, pero suficiente para mantener el frío a raya. Elara se sentó cerca, envuelta en una manta, mirando las llamas danzar. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Se había convertido en algo familiar, casi reconfortante. Nashoba preparaba trampas alrededor del perímetro del campamento. Cuerdas tensadas entre rocas, piedras apiladas en equilibrio precario, señales que le avisarían si alguien se acercaba durante la noche. Elara lo observaba trabajar. Sus movimientos eran precisos, metódicos. Cada acción tenía un propósito. «¿Aprendiste todo esto de niño?», preguntó ella. Nashoba asintió mientras ataba un nudo. «Mi padre era un guerrero. Me enseñó a rastrear, a cazar, a sobrevivir. Decía que un apache debía ser como el viento, silencioso, invisible, pero siempre presente. Suena como un hombre sabio. Lo era. Murió cuando yo tenía 15 años, en una emboscada de soldados. Terminó de colocar la última trampa y regresó al fuego. Se sentó frente a Elara. Después de eso, tuve que crecer rápido, cuidar de mi madre, de mis hermanos menores, aprender a ser el hombre de la familia. ¿Dónde están ahora? ¿Tu familia? Mi madre murió hace 5 años. Mis hermanos se fueron con otras bandas. Yo me quedé. Conocí a mi esposa. Tuvimos a Kimi. Y por un tiempo todo estuvo bien. Su voz se suavizó. Pensé que había encontrado mi lugar, mi propósito. Pero luego no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Elara extendió la mano lentamente y la puso sobre la de Nashoba. Él se tensó por un momento, sorprendido. Luego, despacio, cerró su mano sobre la de ella. «Lo siento», dijo Elara. «Siento que hayas perdido tanto. Tú también has perdido mucho». Ella asintió. Las lágrimas volvían a amenazar con salir. «A veces pienso en mi bebé», susurró. «En cómo habría sido. Si habría tenido mis ojos o los de él. Si habría sido niño o niña. ¿Qué nombre le habría puesto?» Su voz se quebró. «Y me pregunto si hice algo mal. Si de alguna manera fue mi culpa». Nashoba apretó su mano. «No fue tu culpa». «Pero no», dijo él con firmeza. «Lo que pasó fue por la maldad de ese hombre. No por ti. Nunca por ti». Elara lo miró a los ojos, buscando la verdad en sus palabras, y la encontró. «Gracias», susurró. Se quedaron así, tomados de la mano, mirando el fuego. El viento soplaba suavemente entre las paredes del cañón, trayendo consigo el olor a salvia y tierra. Entonces, Elara habló de nuevo. Esta vez, su voz era diferente, más fuerte. «No quiero seguir siendo una víctima». Nashoba la miró. «Ya no lo eres». «Sí lo soy. Todavía me siento rota, asustada, como si en cualquier momento todo esto fuera a desaparecer y yo volviera a estar ahí, enterrada». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano libre. «Pero no quiero sentirme así. Quiero ser fuerte. Quiero poder defenderme. Quiero que si Garrett viene, no tenga que esconderme detrás de ti». Nashoba estudió su rostro. Vio la determinación ahí, la chispa que empezaba a encenderse. «¿Sabes usar un arma?». Elara negó con la cabeza. «Nunca me dejaron. Garrett decía que las armas eran para hombres». Nashoba se levantó y fue hasta sus provisiones. Regresó con su cuchillo de caza. Era un cuchillo apache tradicional, con mango de madera tallada y hoja de doble filo. Se lo extendió a Elara. Ella lo tomó con ambas manos. Era más pesado de lo que esperaba. «Mañana te enseñaré a usarlo», dijo Nashoba. «Y también te enseñaré a leer las señales del desierto, a moverte sin hacer ruido, a esconderte». «¿Por qué?», preguntó Elara. «¿Por qué haces todo esto por mí?». Nashoba se sentó de nuevo. «Porque, cuando perdí a mi familia,
Perdí mi propósito. Pasé 2 años vagando sin rumbo, esperando, no sé qué esperaba. Tal vez la muerte, tal vez el olvido. La miró directamente. Pero luego te encontré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una razón para seguir. No solo para sobrevivir, sino para proteger, para importar. Elara sintió algo cálido expandirse en su pecho. Tú también importas para mí, dijo suavemente. Más de lo que puedo explicar. El momento se extendió entre ellos como un puente invisible. Entonces, el caballo relinchó. Nashoba se puso de pie de inmediato, alerta. Su mano fue instintivamente al rifle. ¿Qué pasa?, preguntó Elara, asustada. Algo lo puso nervioso. Nashoba caminó despacio hacia el caballo, hablándole en voz baja en apache. El animal movía las orejas, mirando hacia la entrada del cañón. Nashoba apagó el fuego de una patada, sumiendo el campamento en oscuridad. «Quédate aquí», susurró a Elara. «No hagas ruido». Tomó su rifle y se movió silenciosamente hacia la entrada del cañón. La luna estaba casi llena, bañando todo con una luz plateada. Se pegó a la pared de roca y miró hacia afuera. Al principio no vio nada, solo el desierto nocturno extendiéndose infinito. Luego lo vio. Un brillo, pequeño, a lo lejos, una fogata. Alguien había acampado a menos de 1 kilómetro del cañón. Nashoba regresó al campamento. Elara lo esperaba, con el cuchillo apretado contra su pecho. «¿Qué viste?» «Una fogata. Al este. ¿Son ellos?» «Probablemente». Elara palideció. «¿Nos encontraron?» «Todavía no, pero están cerca, muy cerca». Nashoba comenzó a recoger sus cosas. «Nos movemos al amanecer, más profundo en el cañón. Hay cuevas ahí donde podemos escondernos. ¿Y si nos siguen?» Nashoba cargó el rifle. «Entonces los detendremos». Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nashoba montaba guardia, sentado en una roca alta con vista a la entrada del cañón. Elara permanecía cerca del caballo, acariciando su cuello para mantenerlo calmado. Las horas pasaron lentamente. Cada sonido parecía amplificado. El aullido lejano de un coyote, el crujir de las ramas secas movidas por el viento, el latido de sus propios corazones. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el cielo de rosa, Elara se acercó a Nashoba. «No puedo seguir huyendo toda mi vida», dijo. Nashoba la miró. «Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos?» Él bajó de la roca y se puso frente a ella. «Los enfrentamos, pero a nuestra manera, en nuestros términos». «¿Cómo?» Nashoba miró hacia las paredes del cañón, luego hacia las trampas que había colocado, luego de vuelta a Elara. «Este es nuestro territorio. Conocemos cada roca, cada sombra. Ellos no. Esa es nuestra ventaja. ¿Es suficiente?» «Tiene que serlo». Elara asintió. Apretó el cuchillo en su mano. «Entonces enséñame. Enséñame todo lo que puedas antes de que lleguen». Y Nashoba lo hizo. Durante las siguientes horas, le enseñó a moverse sin hacer ruido, a usar las sombras, a escuchar los sonidos del desierto, a distinguir entre una amenaza real y una falsa alarma. Le enseñó a sostener el cuchillo correctamente, a apuntar al centro del cuerpo, no al cuello, a moverse rápido y sin dudar. Elara aprendía con intensidad. Cada instrucción, cada movimiento, lo grababa en su memoria como si su vida dependiera de ello. Porque dependía. Al mediodía, Nashoba subió nuevamente a su puesto de observación. La fogata se había apagado, pero ahora podía ver movimiento. 5 figuras a caballo, moviéndose lentamente hacia el cañón, siguiendo el rastro. «Vienen», dijo. Elara se puso a su lado. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 2 horas, tal vez menos». Ella respiró hondo. El miedo estaba ahí, palpitante, pero también algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. «Bien», dijo. «Entonces preparémonos». Nashoba la miró con respeto. «¿Estás segura?» Elara sostuvo su mirada. «Estoy cansada de tener miedo. Estoy cansada de correr. Si Garrett quiere encontrarme, que me encuentre, pero esta vez no seré la misma mujer que enterró en el desierto». Nashoba asintió. «Entonces luchamos. Juntos», dijo Elara. «Juntos». Y mientras el sol alcanzaba su cenit, 2 personas que habían perdido todo
Comenzaron a prepararse para defender lo único que les quedaba, uno al otro. Garrett desmontó frente al refugio abandonado de Nashoba y pateó las cenizas frías del fuego. «Se fueron», dijo Vernon, señalando las huellas que salían hacia el oeste, y trataron de borrar el rastro. «No lo suficientemente bien», respondió Garrett. Se agachó y tocó la tierra con los dedos, frotándola entre ellos. «Las huellas son recientes. Un día, tal vez menos». Pike escupió en el suelo. «¿Por qué seguimos persiguiendo a esa perra? Déjala que se pudra en el desierto con su salvador apache». Garrett se levantó de golpe y caminó hacia Pike. Antes de que el hombre gordo pudiera reaccionar, Garrett lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra una roca. «Esa perra es mi propiedad», siseó. «Y nadie me quita lo que es mío. ¿Entendido?» Pike asintió rápidamente, con los ojos muy abiertos. Garrett lo soltó y se limpió las manos en los pantalones. «Además», continuó, con voz más calmada pero igual de peligrosa, «no se trata solo de ella. Se trata de lo que representa. Si dejo que esto pase, si dejo que alguien me desafíe y se salga con la suya, ¿qué va a pensar la gente del pueblo? ¿Qué va a pensar cualquiera que me deba algo?» Miró a cada uno de sus hombres. «Somos respetados porque somos implacables. Porque cuando alguien nos cruza, pagamos de vuelta. Siempre, sin excepción». Vernon asintió despacio. «Tienes razón, Garrett. Lo siento. Deberías. Ahora sigamos el rastro. Y cuando los encontremos...» Garrett sonrió. Era una sonrisa fría, sin humor. «Le voy a enseñar a ese apache qué pasa cuando alguien toca algo mío». En el Cañón Blanco, Nashoba y el Ara trabajaban rápido. Habían movido el campamento más profundo en el cañón, a una cueva natural escondida detrás de una cascada delgada que caía del manantial. Era el lugar perfecto para defenderse. Una sola entrada, paredes de roca a los lados, visibilidad clara de cualquiera que se acercara. Pero Nashoba no planeaba solo defenderse, planeaba controlar el campo de batalla. Pasó la tarde preparando el cañón como si fuera una trampa gigante. Primero, colocó rocas grandes en equilibrio sobre las paredes del cañón. Un empujón en el lugar correcto, y rodarían hacia abajo, bloqueando el paso o aplastando lo que estuviera debajo. Luego, tendió cuerdas finas entre las rocas a diferentes alturas. En la oscuridad, serían invisibles. Un hombre a caballo podría enredarse fácilmente. Finalmente, preparó posiciones de tiro, lugares elevados desde donde podría usar su arco sin ser visto. El Ara lo ayudaba como podía. Cargaba piedras, ataba nudos, memorizaba cada trampa, cada posición. Mientras trabajaban, Nashoba le explicaba su plan. «Cuando entren al cañón, estarán en fila. El paso es demasiado estrecho para ir de dos. Esa es nuestra ventaja. ¿Los detendrás uno por uno? Exacto. El primero que caiga hará que los demás se detengan. Se pondrán nerviosos. Cometerán errores». El Ara frunció el ceño. «¿Y Garrett?» «Garrett es inteligente. Dejará que sus hombres vayan primero. Se quedará atrás. Seguro. Entonces, ¿cómo lo alcanzamos?» Nashoba la miró. «No lo hacemos. Dejamos que él venga a nosotros». Cuando el sol comenzó a descender, Nashoba subió a su puesto de observación por última vez. Los vio. 5 jinetes entrando al valle que llevaba al cañón, moviéndose despacio, con cautela, buscando señales. «Ya están aquí», dijo cuando regresó con el Ara. Ella estaba sentada en la entrada de la cueva, afilando el cuchillo contra una piedra. Levantó la vista. «¿Cuánto tiempo?» «1 hora. Tal vez menos si encuentran la entrada rápido». El Ara asintió y siguió afilando el cuchillo. Sus manos ya no temblaban. Nashoba se sentó junto a ella. «Todavía puedes esconderte», dijo. «Yo puedo...» «No», interrumpió el Ara. «Ya hablamos de esto. Estoy contigo hasta el final. Podría ser peligroso». El Ara lo miró con una sonrisa triste. «Todo en mi vida ha sido peligroso desde que me casé con ese hombre. Al menos ahora tengo la oportunidad de luchar». Nashoba asintió. Respetaba su decisión. Respetaba su fuerza. «Entonces te quedas en la cueva», dijo. «Si alguno de ellos pasa mis trampas y llega hasta aquí, tú serás la última línea de defensa. ¿Y tú?» «Yo estaré ahí fuera, moviéndome, haciendo lo que sé hacer». El Ara puso su mano sobre la de él. «Ten cuidado.
Tú también. Se miraron por un largo momento. Había tantas cosas que querían decir, tantas palabras que se quedaban atrapadas en la garganta. Finalmente, Elara habló. Si algo sale mal, si yo no va a salir mal, dijo Nashoba con firmeza. Pero si sale mal, insistió ella, quiero que sepas que estos últimos días contigo han sido los mejores de mi vida. Me diste algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? Esperanza. Nashoba sintió algo apretarse en su pecho. Apretó la mano de Elara. Tú también me diste algo, dijo. Me recordaste por qué vale la pena luchar, por qué vale la pena vivir. Elara se inclinó y apoyó su cabeza en el hombro de Nashoba. Él la rodeó con su brazo. Y así se quedaron, mientras las sombras se alargaban y el cañón se preparaba para recibir a sus visitantes. Garrett y sus hombres encontraron la entrada del cañón justo cuando el sol tocaba el horizonte. Ahí, señaló Vernon. Las huellas entran por ahí. Garrett estudió la entrada. Era estrecha, oscura, perfecta para una emboscada. No me gusta, dijo Thomas, el hombre del rifle. Es un cuello de botella. Si hay alguien esperando ahí dentro... Por eso no vamos a entrar todos juntos, interrumpió Garrett. Vernon, tú vas primero. Despacio. Si ves algo sospechoso, regresas. Vernon tragó saliva. ¿Y si me disparan? Entonces sabremos que están ahí, dijo Garrett con indiferencia. Vernon lo miró con resentimiento, pero asintió. Sabía que no tenía opción. Desmontó y avanzó a pie hacia la entrada del cañón, con el revólver en mano. Los otros 4 lo observaban desde atrás. Vernon entró despacio, presionando su espalda contra la pared de roca. El cañón estaba en silencio. Solo se escuchaba el eco distante del agua cayendo. Dio 10 pasos, 20, 30. Nada. Comenzaba a relajarse cuando su pie enganchó algo. Una cuerda. Escuchó un sonido arriba. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver una roca del tamaño de su cabeza cayendo directamente hacia él. Vernon se lanzó hacia un lado. La roca golpeó el suelo donde había estado parado un segundo antes, explotando en fragmentos. ¡Trampa!, gritó. ¡Hay trampas! Desde su posición elevada, escondido entre las sombras de las rocas, Nashoba observaba. Había fallado. Pero ahora sabían que no estaban solos. Vernon corrió de regreso hacia la entrada, jadeando. «Está ahí», dijo entre respiraciones. «El Apache. Tiene el lugar lleno de trampas». Garrett sonrió. «Bien. Eso significa que estamos en el lugar correcto». Miró al cielo. El sol casi se había ocultado completamente. «Acampamos aquí», ordenó. «Esperamos hasta el amanecer. Entramos con luz, sin prisa. Evitamos las trampas. Y cuando lo encontremos...» Apretó el puño. «Lo hacemos pagar». Esa noche, el Cañón Blanco se convirtió en un lugar de vigilia silenciosa. Afuera, 5 hombres acampaban alrededor de un fuego, turnándose para montar guardia. Adentro, Nashoba se movía como un fantasma entre las rocas, ajustando trampas, preparando nuevas sorpresas. Y en la cueva detrás de la cascada, Elara esperaba con el cuchillo en mano, escuchando cada sonido, cada eco. El miedo seguía ahí, pero ya no la paralizaba. Ahora la hacía estar alerta, lista, porque sabía que cuando saliera el sol, todo cambiaría. Y esta vez, ella no sería solo una víctima. Esta vez, lucharía. El amanecer llegó al Cañón Blanco como una promesa y una amenaza. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las paredes de roca, pintando todo de naranja y oro. Era hermoso, inmortal. Nashoba no había dormido. Había pasado la noche entera moviéndose silenciosamente, preparando el terreno. Ahora, desde su posición elevada en una cornisa rocosa, observaba la entrada del cañón. Los vio venir. Esta vez, Garrett había cambiado la estrategia. No enviaba a un hombre solo. Venían los 5 juntos, a pie, con los caballos atados afuera. Se movían despacio, con los ojos escaneando cada sombra, cada roca. Vernon iba adelante, usando una rama larga para tantear el suelo, buscando cuerdas trampa. Pike y Thomas venían detrás, con rifles listos. El joven Kidd seguía nervioso, mirando hacia todos lados. Y Garrett cerraba la marcha, calmado, calculador. Nashoba los dejó avanzar. Contó sus pasos.
Esperó el momento exacto. Cuando Vernon llegó a la marca que Nashoba había memorizado, el apache tomó su arco, tensó la cuerda y apuntó. La flecha silbó en el aire. Se clavó en el hombro de Vernon con un impacto sordo. El hombre gritó y cayó de rodillas, soltando el rifle. ¡Ahí!, gritó Thomas, apuntando hacia donde había venido la flecha. Pero Nashoba ya no estaba ahí. Se había movido, deslizándose por las rocas como una sombra. Pike disparó su rifle hacia donde Nashoba había estado. La bala rebotó en la roca, levantando chispas. «¡Alto!», ordenó Garrett. «No desperdicien munición. No pueden verlo». Thomas se arrodilló junto a Vernon, que gemía agarrándose el hombro. La flecha había atravesado limpiamente. «Hay que sacarlo de aquí», dijo Thomas. «No», dijo Garrett. «Déjalo. Que se arrastre de regreso si puede. Nosotros seguimos». Vernon lo miró con ojos suplicantes. «Garrett, por favor, eres un lastre herido», dijo Garrett sin emoción. «O te arrastras de vuelta o te quedas aquí. Tu decisión». Vernon apretó los dientes y comenzó a arrastrarse hacia la entrada, dejando un rastro de sangre. Los otros 4 continuaron avanzando, ahora más cautelosos, más tensos. Nashoba los observaba desde una nueva posición. Uno menos. Quedaban 4, pero ahora estaban alerta. Sería más difícil. En la cueva, el ara escuchaba los gritos y los disparos. Cada sonido hacía que su corazón latiera más fuerte. Apretó el cuchillo. Respiró hondo. «Confía en él», se dijo. «Sabe lo que hace». Pero el miedo seguía ahí, susurrando. «¿Y si pierde? ¿Y si te encuentran?». Sacudió la cabeza. No, no podía pensar así. Tenía que mantenerse fuerte. Por ella, por Nashoba, por la vida que ambos merecían. Los 4 hombres avanzaban ahora en formación más cerrada, cubriéndose mutuamente. Llegaron a un punto donde el cañón se estrechaba aún más. Apenas espacio para que pasaran de uno en uno. «No me gusta esto», murmuró Kidd. «Es perfecto para otra emboscada». «Todo este lugar es perfecto para emboscadas», respondió Garrett. «Por eso vamos despacio». Thomas fue primero. Pasó sin problemas. Luego Pike, tambaleándose por su peso, pero también sin incidentes. Kidd fue tercero. Justo cuando estaba a la mitad del paso estrecho, su pie enganchó una cuerda escondida entre las rocas. Arriba, una pila de piedras sueltas se desestabilizó. «¡Cuidado!», gritó Thomas. Kidd miró hacia arriba justo a tiempo para ver las rocas cayendo. Se lanzó hacia adelante, pero no fue lo suficientemente rápido. Una roca del tamaño de un puño lo golpeó en la espalda, tirándolo al suelo. Otras cayeron a su alrededor, levantando polvo. Cuando el polvo se asentó, Kidd yacía inmóvil, con la espalda doblada en un ángulo antinatural. Respiraba, pero apenas. «¡Kidd!». Pike se arrodilló junto a él. «Está vivo, pero no puede caminar», dijo Thomas examinándolo. «Tiene la espalda rota». Garrett se acercó, miró al joven caído y negó con la cabeza. «Déjenlo». «Garrett», protestó Pike. «Está vivo. Y seguirá vivo hasta que se le acabe el agua», dijo Garrett fríamente. «No vamos a cargarlo. Nos ralentizaría. Seguimos». Pike lo miró con asco. «Eres un hijo de perra». Garrett sacó su revólver y lo apuntó a la cabeza de Pike. «¿Dijiste algo?». Pike tragó saliva y negó con la cabeza. «Eso pensé. Ahora, muévete». Dejaron a Kidd ahí, gimiendo débilmente, pidiendo ayuda que no llegaría. Ahora eran 3. Nashoba los observaba desde las sombras. Había reducido su número a la mitad sin disparar un tiro mortal. Pero ahora venía la parte difícil. Los 3 hombres restantes estaban agrupados, moviéndose lento, con los nervios al límite. Cualquier trampa más obvia y simplemente retrocederían. Necesitaba cambiar de táctica. Necesitaba enfrentarlos directamente. Se deslizó hacia abajo por las rocas, silencioso como el viento. Llegó a nivel del suelo, escondido detrás de una roca grande. Los hombres se acercaban. Nashoba esperó. Cuando Pike pasó junto a su escondite, Nashoba saltó. Se movió tan rápido que Pike apenas tuvo tiempo de voltear. El cuchillo de Nashoba brilló en el sol de la mañana. Se clavó en el costado de Pike, entre las costillas. Pike jadeó, soltó su rifle y cayó de rodillas. Thomas giró y disparó, pero Nashoba ya había rodado detrás de otra roca.
La bala golpeó donde había estado un segundo antes. «¡Está aquí!», gritó Thomas. «En el suelo». Garrett corrió hacia adelante, disparando también. Las balas rebotaban en las rocas, pero Nashoba se movía constantemente, nunca en el mismo lugar. Finalmente, hubo un momento de silencio. Garrett y Thomas se agacharon detrás de las rocas, respirando fuerte, recargando sus armas. «No puede seguir así para siempre», dijo Garrett. «Eventualmente se le acabarán lugares donde esconderse. O se nos acabarán las balas», respondió Thomas. Garrett lo miró. «Entonces, asegurémonos de que cada disparo cuente». Nashoba sabía que estaba en desventaja ahora. Dos hombres armados, alertas, juntos. Atacar directamente sería suicida. Necesitaba cambiar el campo de batalla. Necesitaba llevarlos más adentro, hacia la cueva, hacia el ara. No quería ponerla en peligro, pero ya no tenía opción. Dejó que Garrett y Thomas lo vieran. Solo por un segundo. Lo suficiente para que supieran hacia dónde iba. Luego corrió. Corrió más profundo en el cañón, hacia el sonido del agua cayendo, hacia la cueva escondida. Garrett sonrió. «Lo tenemos acorralado. Vamos». El ara escuchó los pasos acercándose. Rápidos. Corriendo. Luego, Nashoba apareció en la entrada de la cueva, respirando fuerte. «Vienen», dijo. «Dos de ellos». El ara se puso de pie, con el cuchillo listo. «¿Qué hacemos?». Nashoba miró alrededor. La cueva era pequeña, una sola entrada. Si los hombres entraban con armas, estarían atrapados. «Tú te escondes detrás de esa roca», señaló. «Yo los enfrento cuando entren. Si algo sale mal, si yo caigo, tú corres. No mires atrás, solo corre». «No», dijo el ara. «No voy a dejarte». El ara. «No». Su voz era firme. Dijimos juntos, hasta el final. Nashoba la miró. Vio la determinación en sus ojos, la fuerza que había crecido en ella durante estos días. Asintió. «Entonces prepárate». Se posicionaron. Nashoba con el rifle apuntando a la entrada. El ara escondida, pero lista para atacar si era necesario. Y esperaron. Los pasos se acercaban. Más lentos ahora. Cautelosos. Luego, la voz de Garrett resonó en la cueva. «Sé que estás ahí, Apache. Y sé que tienes a mi esposa contigo». Nashoba no respondió. «Te voy a dar una oportunidad», continuó Garrett. «Sal con las manos arriba. Entrega a la mujer. Y tal vez, solo tal vez, te deje vivir». El ara apretó el cuchillo. Rabia pura corría por sus venas al escuchar esa voz. Esa voz que la había atormentado por años. Nashoba finalmente habló. «Ella ya no es tu esposa. Ya no es tu propiedad. Es libre». Garrett rió. Era una risa fría, cruel. «Nada es libre en este mundo, Apache. Todo tiene dueño. Y ella es mía». «No», dijo una voz nueva. El ara salió de su escondite y se puso junto a Nashoba, visible desde la entrada. «Ya no soy tuya, Garrett. Nunca lo fui realmente. Solo era tu prisionera». Garrett la miró. Sus ojos se endurecieron. «El ara, sal de ahí. Ahora». «No. Sal de ahí». «No». El grito de el ara resonó en las paredes del cañón. Era un grito de años de dolor, de rabia contenida, de libertad reclamada. Garrett apretó los dientes. «Muy bien. Si no sales...». Entró. Y entró. Garrett y Thomas irrumpieron en la cueva con las armas levantadas. Nashoba disparó primero. Su bala alcanzó a Thomas en el pecho. El hombre cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Garrett disparó hacia Nashoba, pero el apache rodó hacia un lado. La bala golpeó la pared de roca detrás de él. Garrett apuntó de nuevo, pero antes de que pudiera disparar, algo lo golpeó desde el lado. El ara. Se había lanzado hacia él con el cuchillo. La hoja cortó el brazo de Garrett, haciéndolo soltar el revólver con un grito de dolor. «¡Perra!», rugió girando para golpearla. Su puño la alcanzó en la mejilla, tirándola al suelo. El cuchillo voló de su mano. Garrett se lanzó sobre ella, con las manos alrededor de su cuello. «Te voy a matar», siseó, lentamente. «Te voy a hacer pagar por cada segundo de humillación». El ara luchaba, tratando de respirar, arañando su rostro. Entonces, Nashoba apareció detrás de Garrett. Lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrancó de encima de el ara con una fuerza brutal.
Garrett se volteó, sacando un cuchillo de su bota. Los dos hombres se enfrentaron, cada uno con un cuchillo. Circularon, midiendo, esperando. Garrett atacó primero. Un tajo rápido hacia el estómago de Nashoba. El apache lo esquivó y contraatacó, cortando el brazo de Garrett. Sangre, rabia, violencia. Lucharon como animales, cada uno buscando una apertura mortal. Finalmente, Garrett logró un golpe. Su cuchillo cortó profundamente el costado de Nashoba. El apache gritó y cayó de rodillas. Garrett sonrió, levantando el cuchillo para el golpe final. «Se acabó», dijo, pero no estaba mirando a Elara. Ella se había levantado. Había recuperado su cuchillo, y ahora estaba directamente detrás de Garrett. «Sí», dijo ella, «se acabó», y hundió el cuchillo en la espalda de Garrett entre los omóplatos, con toda la fuerza que tenía. Garrett se congeló. Sus ojos se abrieron con shock. El cuchillo cayó de su mano. «¿Qué hiciste?», jadeó, volteando a mirarla. Elara lo miró a los ojos, sin miedo, sin culpa. «Me salvé». Garrett dio un paso hacia ella, tambaleándose. Luego otro. Llegó al borde de la cueva, justo donde el suelo se encontraba con un precipicio que daba al cañón profundo. Perdió el equilibrio y cayó. Su grito resonó en las paredes del cañón, haciéndose cada vez más débil, hasta que se detuvo con un impacto sordo en el fondo. Silencio. Elara se dejó caer de rodillas, temblando. El cuchillo seguía en su mano, manchado de sangre. Nashoba, sosteniendo su costado sangrante, se arrastró hasta ella. «¿Estás bien?», preguntó. Elara lo miró. Las lágrimas corrían por su rostro. «Lo maté. Lo maté». «Lo detuviste», corrigió Nashoba. «Salvaste mi vida. Y la tuya». Ella dejó caer el cuchillo y se abrazó a Nashoba, sollozando. Él la rodeó con sus brazos, ignorando el dolor de su herida. «Se acabó», susurró. «Ya pasó». Y mientras el sol se elevaba completamente sobre el cañón blanco, dos personas rotas comenzaron a sanar. Juntas. El silencio después de la tormenta siempre es extraño. El cañón blanco estaba quieto. Solo el sonido del agua cayendo rompía el silencio absoluto que había descendido sobre el lugar donde, hace apenas unos minutos, había habido violencia y muerte. Nashoba se presionaba un trozo de tela contra la herida de su costado. Era profunda, pero no mortal. Había tenido peores. Elara lo ayudaba a vendar la herida con tiras rasgadas de su propio vestido, sus manos temblando ligeramente pero trabajando con determinación. «Necesitas descansar», dijo ella. «Has perdido sangre. Primero tenemos que...» Nashoba señaló vagamente hacia afuera, hacia donde yacían los cuerpos. Elara entendió. No podían simplemente dejarlos ahí. No era correcto. Y además, necesitaban asegurarse de que realmente había terminado. La ayudó a ponerse de pie y juntos salieron de la cueva. El cañón parecía diferente ahora. La luz del sol lo bañaba todo con un brillo casi irreal, como si el mundo hubiera sido lavado limpio. Encontraron a Kid primero. Seguía vivo, apenas consciente, gimiendo suavemente. Nashoba se arrodilló junto a él. «¿Puedes moverte?», preguntó. Kid negó débilmente con la cabeza. «Duele. Todo duele». Nashoba lo evaluó. La espalda estaba rota, pero con cuidado, podría sobrevivir. «Voy a moverle a un lugar con sombra», dijo Nashoba, «y dejaré agua. Cuando puedas arrastrarte, sigue el cañón hacia afuera, hacia el este. Eventualmente llegarás a un camino». Kid lo miró con ojos llorosos. «¿Por qué me ayudas?». Nashoba no respondió de inmediato. Luego dijo, «Porque eres joven, y todavía puedes elegir ser diferente de lo que eras». Lo movió con cuidado a la sombra de una roca y dejó una cantimplora llena junto a él. Encontraron a Pike muerto, con los ojos abiertos mirando al cielo. A Thomas también. A Vernon nunca lo encontraron. Probablemente había logrado arrastrarse fuera del cañón. Y en el fondo del precipicio, roto contra las rocas, estaba Garrett. Nashoba bajó con una cuerda para verificar. No había duda. Estaba muerto. Cuando subió de regreso, Elara lo esperaba en el borde, mirando hacia abajo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Nashoba. Elara tardó en responder. «No sé», dijo finalmente. «Pensé que me sentiría diferente».
aliviada, feliz, pero solo me siento vacía. Nashoba asintió. Tomar una vida, incluso la de alguien que te hizo daño, siempre deja una marca. Pero esa marca no te define. Lo que haces después, eso es lo que importa. El Ara lo miró. ¿Qué hacemos después? Primero, dijo Nashoba, les damos un entierro apropiado. Todos merecen eso, incluso ellos. Pasaron el resto del día enterrando a los muertos según la tradición apache. No era por Garrett o por sus hombres, era por ellos mismos, para cerrar ese capítulo con dignidad, para no cargar más peso del necesario. Mientras trabajaban, hablaban poco, pero había una paz en el silencio compartido, una comprensión que no necesitaba palabras. Cuando terminaron, el sol comenzaba a descender de nuevo. Nashoba encendió un pequeño fuego fuera de la cueva. El Ara se sentó junto a él, mirando las llamas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Nashoba. El Ara miró sus manos. Todavía tenía manchas de sangre bajo las uñas. No lo sé, admitió. No puedo volver al pueblo. Y no tengo a dónde ir. Nashoba guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Podrías quedarte». El Ara levantó la vista sorprendida. «¿Aquí? Aquí. Conmigo. Si quieres». Ella lo estudió, buscando en sus ojos alguna señal de lástima o de obligación, pero solo encontró sinceridad. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «¿Por qué querrías que me quedara?» Nashoba respiró hondo. «Porque en estos últimos días he sentido algo que pensé que nunca volvería a sentir. Propósito. Conexión. Familia». Se volvió hacia ella. «Tú me has recordado que todavía puedo proteger a alguien, que todavía puedo importar, y yo quiero que te quedes, no como alguien a quien rescaté, sino como alguien que camina a mi lado, como igual». Las lágrimas brillaron en los ojos de El Ara. «He pasado tanto tiempo siendo propiedad de alguien, siendo definida por otro. No sé si sé cómo ser, solo yo». «Entonces aprenderemos juntos», dijo Nashoba. «No tienes que ser nada excepto tú misma. Y yo estaré aquí, no para controlarte, sino para apoyarte». El Ara se limpió las lágrimas. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?» «Ya eres fuerte», dijo Nashoba. «Lo has demostrado. Sobreviviste a cosas que hubieran roto a cualquiera. Y no solo sobreviviste, luchaste, te defendiste, te salvaste». Tomó su mano. «Eres la persona más fuerte que conozco». El Ara sonrió a través de las lágrimas. «Me quedo», dijo. «Quiero quedarme». Nashoba asintió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. «Entonces te quedas». Esa noche, mientras el fuego crepitaba suavemente, el Ara tuvo una idea. Buscó en su ropa y encontró el broche que Garrett le había dado en su boda. Era de plata, ornamentado. Ella lo había usado todos los días, como un recordatorio de su prisión. Se levantó y caminó hacia el fuego. Nashoba la observaba en silencio. El Ara sostuvo el broche sobre las llamas, mirándolo por última vez. Luego, sin ceremonias, lo dejó caer. El metal se calentó, se derritió lentamente, deformándose en las brasas. «Se acabó», dijo ella. «Esa vida, esa persona, todo». Se volvió hacia Nashoba. «De ahora en adelante, solo soy el Ara, no la esposa de nadie, no la víctima de nadie, solo yo». Nashoba se puso de pie y caminó hacia ella. «Solo tú», repitió. «Y eso es más que suficiente». Se miraron por un largo momento. Luego, lentamente, el Ara se inclinó y apoyó su cabeza en el pecho de Nashoba. Él la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con firmeza pero sin apretar. Y por primera vez en sus vidas, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Los días siguientes fueron de sanación. Nashoba le enseñó a El Ara cómo vivir en el desierto, cómo encontrar agua, cómo reconocer plantas comestibles, cómo leer las señales del clima. El Ara, a su vez, le enseñó cosas que él había olvidado. Le recordó cómo reír, cómo compartir historias junto al fuego, cómo dejar que alguien se acercara sin miedo. Trabajaban juntos para mejorar el refugio. Cazaban juntos, cocinaban juntos, hablaban durante horas sobre todo y nada. Y lentamente, sin siquiera darse cuenta, comenzaron a construir algo nuevo. No era solo supervivencia, era vida. Una tarde, 3 semanas después de la confrontación, Nashoba llevó a El Ara a un lugar especial.
Era una meseta elevada que daba vista a kilómetros de desierto. El viento soplaba constante, trayendo consigo el olor a salvia y tierra. Mi padre me trajo aquí cuando era niño, dijo Nashoba. Me dijo que este era un lugar de decisiones, que cuando un apache no sabía qué camino tomar, venía aquí y dejaba que el viento le hablara. El ara cerró los ojos, sintiendo el viento en su rostro. ¿Qué te dice el viento? Que es hora de dejar de mirar atrás, respondió Nashoba, y empezar a mirar adelante. El ara abrió los ojos y lo miró. ¿Qué ves adelante? Nashoba sonrió. Era la primera sonrisa genuina que el ara le había visto. Te veo a ti. Nos veo a nosotros. Tal vez una vida simple pero buena. Tal vez incluso una familia. El ara sintió su corazón latir más fuerte. ¿Una familia? Si tú quieres, dijo Nashoba. No ahora, cuando estemos listos. Pero sí, me gustaría tener eso contigo. El ara tomó su mano. A mí también me gustaría. Se quedaron ahí, en la meseta, mientras el sol descendía lentamente. Dos personas que habían perdido todo y que ahora lo habían encontrado, todo, en el otro. 6 meses después, el Cañón Blanco se había transformado. El refugio ahora era un hogar real. El ara había plantado un pequeño jardín cerca del manantial. Nashoba había construido una estructura más sólida para protegerlos de las tormentas. El ara había cambiado también. Ya no era la mujer aterrada que Nashoba había encontrado enterrada en el desierto. Ahora caminaba con la cabeza en alto, hablaba con confianza, reía con facilidad. Y Nashoba había vuelto a vivir. Ya no era solo el apache solitario que vagaba sin rumbo. Era un compañero, un protector, un hombre que tenía una razón para despertar cada mañana. Una tarde, mientras descansaban junto al fuego después de un día de trabajo, el ara hizo un anuncio. Nashoba, dijo suavemente, hay algo que necesito decirte. Él la miró, notando el tono de su voz. ¿Qué pasa? El ara tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Vamos a tener un bebé. Nashoba se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con shock, luego con alegría, luego con algo que parecía miedo. ¿Estás segura? Estoy segura. Él se arrodilló frente a ella, con las manos temblando mientras las colocaba suavemente sobre su vientre. No sé si puedo, después de lo que pasó con Kimi, no sé si... El ara puso sus manos sobre las de él. Yo tampoco sé, dijo. Después de lo que pasó con mi primer bebé, tengo miedo. Pero esta vez es diferente. Esta vez no estoy sola. Esta vez tengo a alguien que me ama. Y esta vez vamos a estar bien. Nashoba la miró a los ojos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tú me enseñaste a ser fuerte, dijo ella. Y yo te voy a enseñar a tener esperanza de nuevo. Nashoba sintió las lágrimas cayendo por su rostro. No trató de detenerlas. Te amo, dijo. No lo había dicho antes, pero te amo. El ara sonrió, con sus propias lágrimas cayendo. Yo también te amo. Y se abrazaron, mientras el fuego crepitaba y el viento soplaba suavemente a través del cañón. Los meses pasaron. El vientre de el ara creció. Nashoba se volvió aún más protector, pero también más suave. Hablaba con el bebé todas las noches, contándole historias de sus ancestros en apache. El ara florecía. Era feliz de una manera que nunca pensó que sería posible. Cuando llegó el momento del parto, Nashoba estuvo a su lado. Sostuvo su mano. Le dio agua. Le habló con palabras tranquilizadoras en apache. Y cuando el bebé finalmente llegó, llenando el cañón con su llanto, ambos lloraron de alegría. Era una niña, pequeña, perfecta, con los ojos de su madre y el cabello oscuro de su padre. El ara la sostuvo contra su pecho, maravillada. «Hola, pequeña», susurró. «Te hemos estado esperando». Nashoba tocó suavemente la mejilla del bebé con un dedo. «¿Cómo la vamos a llamar?» El ara lo pensó. «Ayasha», dijo finalmente. Significa pequeña en apache, pero también significa milagro. Nashoba sonrió. Ayasha. Es perfecto. Y mientras sostenían a su hija, mientras el sol se elevaba sobre el cañón blanco, sintieron que todo por lo que habían pasado, todo el dolor y el sufrimiento, había valido la pena, porque los había llevado a este momento, a esta familia, a este amor.
Los años pasaron. Ayasha creció fuerte y curiosa, corriendo por el cañón como un pequeño viento salvaje. Nashoba le enseñó las tradiciones apache. Elara le enseñó a leer y escribir con libros que ocasionalmente obtenían de comerciantes que pasaban. Ocasionalmente, otros apaches visitaban el cañón. Al principio, Nashoba había sido cauteloso, pero Elara lo había convencido de abrirse, y descubrieron que había otros como ellos, otros que habían sido heridos por el mundo, pero que estaban tratando de construir algo mejor. El Cañón Blanco se convirtió en un lugar de refugio, un lugar donde los perdidos podían encontrarse, donde los rotos podían sanar. Nashoba y Elara nunca olvidaron de dónde venían, nunca olvidaron el dolor que habían vivido, pero también habían aprendido algo importante. El pasado no tiene que definir el futuro, y la familia no es solo de sangre, es de elección, de amor, de compromiso. Una noche, muchos años después, Nashoba y Elara se sentaron juntos fuera de su hogar, mirando las estrellas. Ayasha dormía adentro, ahora una joven mujer de 14 años. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elara. ¿De haberme sacado del desierto aquel día? Nashoba la miró sorprendido. Nunca. ¿Por qué lo preguntas? Porque te traje problemas, peligro, muerte. Nashoba tomó su mano. También me trajiste vida, propósito, amor, una familia. Señaló hacia las estrellas. Mi padre solía decir que cada persona es como una estrella. Sola, brilla débilmente, pero juntas, iluminan el cielo. Miró a Elara. Tú iluminaste mi cielo cuando todo era oscuridad. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Elara se recostó contra él. Eres un buen hombre, Nashoba, el mejor que he conocido. Y tú eres la mujer más fuerte que conozco. Se sentaron en silencio, sintiendo el peso cómodo de los años compartidos, de las batallas peleadas, de las victorias ganadas. Y mientras el viento soplaba suavemente a través del cañón, llevándose consigo las historias de su vida, ambos sonrieron, porque habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida y nunca encuentran. Habían encontrado hogar, no en un lugar, sino en el otro. Muchos años después, cuando Ayasha era ya una mujer adulta con sus propios hijos, les contaba la historia de cómo sus padres se conocieron. Les contaba sobre un apache viudo que encontró a una mujer enterrada en el desierto, sobre cómo la salvó, sobre cómo ella lo salvó a él. Les contaba sobre el amor que nació en medio del dolor, sobre la familia que se construyó de las cenizas. Y sus nietos escuchaban, fascinados, preguntándose si una historia así podía ser verdad. Pero Ayasha solo sonreía y miraba hacia el Cañón Blanco, donde sus padres todavía vivían, ya ancianos, pero todavía juntos. Es verdad, decía, cada palabra, porque las mejores historias siempre lo son. Y el viento soplaba a través del cañón, llevando consigo susurros de amor, de pérdida, de redención, de dos almas rotas que se encontraron en el desierto y se hicieron enteras, juntas, para siempre.